Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo dónde y a qué hora me están recibiendo, hermanos. Bienvenidos a su programa de Raíces de la Fe con el pastor Gabriel Galán. Estoy agradecido con el Eterno que nos permite seguir aprendiendo juntos con ustedes. Gracias por estar pendientes de estas enseñanzas y por hacernos sus comentarios positivos, por darnos ese like y por apoyarnos de la manera que puedan en referencia a ayudarnos con los costos del ministerio. Como el Espíritu Santo los guía, hermanos, hagan lo que ustedes puedan, se lo vamos a agradecer. Pueden ir a la página de raicesdelafe.org y ahí en el website ustedes pueden ir directamente a donaciones y ayudarnos con esta faena, porque lo hacemos con mucho amor, pero cuesta dinero. Y si esto le está siendo de beneficio, le está siendo de edificación, por favor, cooperemos juntos y continuemos aprendiendo. No lo sabemos todo, no pretendemos saberlo todo. Yo sigo estudiando con maestros. Unos tienen un enfoque específico en ciertas áreas, otros tienen enfoques específicos en aplicaciones, otros tienen enfoques específicos en cosas espirituales, en numerología, muchas veces en cuestiones de cómo los sabios enseñaban su sabiduría, cómo la despliegan a la raíz de la palabra del Eterno. Todo eso es importante, pero nosotros hemos decidido hacer una especie de compaginación de todas las diferentes áreas para poder llevar un mensaje balanceado. No creemos que esta es la solución completa, pero creemos que es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y si lo hacemos con pasión, con dedicación y con esmero de traer con excelencia, sabemos que el Eterno nos va a dar su visto bueno, nos va a dar su unción para que ustedes también sean edificados. Si es así, pues entonces estamos aprendiendo juntos, y gloria y toda cabot sea para el Eterno. Vamos a seguir adelante porque hay mucho que estudiar, y estamos todavía en la quinta emisión de la lección o de la serie de Shoftim, jueces. Shoftim, jueces. Eso lo encontramos en el Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. También con los profetas Isaías 51, 12 al 52, 12. Y Juan en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, en el capítulo 14 del 9 al 20. Hemos estado expandiendo poco a poco, ¿verdad? Porque estamos trayendo ciertos conceptos acerca de cómo es que funciona un shoftim, un pensador, un diseñador de ideas, una persona que establece autoridad, y como un shotrim, que es la persona que es el alguacil o el oficial, el que va y ejecuta las órdenes, el que hace, ¿verdad?, que las cosas pasen, por decirlo de esa manera, si se necesitan. Y obviamente la respuesta es sencilla. A través de todas estas lecciones lo hemos dicho, son completamente, intrínsecamente necesarios. Viceversa. En viceversa, el que piensa necesita de alguien que ejecute, y el que ejecuta necesita de alguien que piensa. Y a veces las personas pueden estar haciendo ambas cosas. No es que se deba delimitar, no estamos diciendo que debemos limitarnos, pero en ciertas circunstancias, cuando uno está haciendo, como cuando un pastor, un moreno empieza una obra, pues le toca ponerse, como dicen, muchas gorras, muchos sombreros, muchas responsabilidades. Y así es que corre hasta que llega una persona que mira la visión del pastor y decide adherirse a esa visión con lealtad, con amor y desempeño. Entonces ahora el pastor puede delinear las ideas y tiene una persona que le ayude a ejecutarlas. De la misma manera, ¿por qué es que nosotros estudiamos y es necesario en estos últimos tiempos poner atención a la Torah, poner atención a las cosas del templo, poner atención a nuestro caminar, cómo estamos realmente, o si estamos realmente aplicando los conceptos bíblicos a nuestra vida? Y después ver cómo está nuestra relación con el pueblo, con la tierra de Israel,
¿Cómo está esa relación? Porque necesitamos romper todo obstáculo que esté dividiéndonos, porque ni la iglesia es un reino separado, ni tampoco Israel es un reino separado. Somos los dos partes de un solo reino y necesitamos llegar a un momento donde hay una convergencia, o no sé si es la palabra correcta, un ejad, una unión, ¿verdad? Que es necesaria que tome lugar para que realmente, digamos, estamos haciendo Tikkun Olam. Y finalmente, no es que estoy diciendo hay 5 puntos para hacer esto, simplemente es lo que el Espíritu me está dando en este momento. Pero la verdad es que estos son puntos importantes y que nosotros derribemos todas estas divisiones, ¿verdad? En el mismo cuerpo de Mesías hay tantas divisiones y tantas discusiones y desacuerdos, esas barreras de división en la iglesia, en el cuerpo de Mesías, en las naciones. Es importante traerlas a que se terminen para que nosotros podamos empezar a fluir con este movimiento, que es lo que el Espíritu le está diciendo al cuerpo del Mesías en estos últimos días. Eso es importante que lo analicemos de aquí en adelante. Entonces, ¿para qué estudiamos? Para ser mejores ejemplos, hermanos, de su justicia divina. Si nosotros no podemos ejemplarizar la justicia que Dios ha hecho en nuestra vida a través del sacrificio de nuestro Mesías y Salvador, entonces no sé cómo podríamos nosotros dar ejemplo de que realmente tenemos una vida judeocristiana o mesiánica. Son puntos para pensar, para utilizar el sano juicio. Si todas estas cosas son de importancia en nuestra vida, si no lo son, entonces necesitamos recapacitar, recapitular nuestro caminar en el eterno, nuestro caminar con Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Si vamos hacia la siguiente diapositiva, porque tenemos mucho que correr. Estamos nuevamente estudiando en Deuteronomio capítulo 19, 15, 20. Estamos simplemente llevando un pedacito de cada uno de los capítulos para poder llevar una enseñanza bastante balanceada. Entonces, leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de 2 o 3, se mantendrá la acusación. Verso 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, es decir, van a investigar, van a escuchar los dos lados, y si aquel testigo resultare falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces, si este testigo falso hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. En otras palabras, lo que él deseaba que el proceso que aquella persona pasara, el castigo que aquella persona pasara, ahora a este mentiroso, a este falso testigo, le sobrevendrá eso que él deseaba para la otra persona. Y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán. Y no volverá a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Es decir, que se parte el mal. De esta manera vas a erradicar el deseo de cualquier otra persona de estar mintiendo, de ser un falso testigo. ¿Por qué? Porque como hemos venido estudiando, Sedek Tirdof, la justicia y solo justicia procuraremos. Es importante que esto pase a ser un lema en nuestra vida, un lema de vida, un estilo de vida, no solamente un lema, porque los lemas son preciosos, los eslogans son lindos, nos inspiran, pero tiene que hacer la transición de ser simplemente un lema, una palabra que inspira a algo que es vida en nosotros, que nosotros demos ejemplo de que estamos viviendo esa vida de esa manera. Entonces,
¿Y por qué estamos empezando con esta parte? Porque estábamos en la parte número 4, quedamos hablando sobre Job, sobre la situación que le sobreviene a Job. Y que los amigos de Job, queriendo hacer una buena caridad, ser buenos amigos, ¿verdad? No leímos toda esa parte, pero tomamos como parte inicial el primer capítulo de Job y empezamos a desglosarlo un poco, pero nosotros conocemos la historia de Job, sabemos de que perdió todo, le fue mal, cayó en desgracia económica, perdió a su familia y también en desgracia física porque se enfermó horriblemente y quedó en la calle, rascándose con un pedazo de arcilla o de una vasija rota, un pedazo, se estaba rascando las ronchas que le habían aparecido en su cuerpo. Entonces sus amigos se acercaron y estuvieron junto a él por 7 días. Muchas personas se preguntaban en el pasado, incluyéndome a mí, qué era esto de los 7 días. Pues obviamente cuando uno viene a raíces hebreas, empezamos a estudiar la vida judía, pues entendemos que las personas guardan luto por 7 días. Eso se le llama Shiva. Es un término de 7 días donde la persona se aísla porque quiere sufrir, hacer luto por sus familiares que ha perdido. Y los amigos en su comunidad o su comunidad de fe, su sinagoga, preparan comida, preparan apoyo emocional. Hay personas que se asignan que vengan acompañar, a veces son familiares cercanos o amigos intrínsecamente cercanos y vienen y los acompañan en su casa por 7 días y nos especifica la palabra de que ellos quedan ahí por 7 días sin decir una sola palabra. O sea, lo que entendemos de lo que dice el texto es que aparentemente ni Job dice una sola palabra, ni tampoco sus 3 amigos dicen una sola palabra. Pero en el momento que ellos empiezan a consolar, como entendemos la historia, y tengo que mencionar esto para ir un poco más rápido, los 3 amigos tienen un tiempo de discursos, donde hay un intercambio entre Job y sus amigos, pero todos terminan, supuestamente llegaron a apoyarlos, pero terminan criticándolo. Entonces, vamos a ir desglosando un poco más esto poco a poco. Entonces, el juez necesita al oficial y viceversa. Hablamos acerca de que Yahweh está en la corte celestial con los hijos del Eterno, los hijos de Yahweh. Entendemos que son los ángeles. Y dijimos de que entra uno que se dice es Hasatán, es el opositor. En este caso se ha entendido tradicionalmente que es el diablo. Pero la palabra ahí, Hasatán, es el que se opone, es el que tiene una interacción de conversación con el Eterno y él le dice, vistes por ahí a mi hijo Job. Y no quiero repetir esto, me gustaría que miraran la parte del la emisión número 4 de esta serie de jueces, Shoftim, para que entiendan lo que estoy hablando. Y entonces, pero no es necesariamente el diablo, sino es que es un ángel, el que hace el papel del District Attorney, el fiscal, y le dice, bueno, pues él está bien bendecido porque tú lo tienes bien bendecido, por eso es que te ama, por eso es que no tiene nada que decir en contra, estoy parafraseando. Pero si le quitas toda esa bendición, seguramente que él no va a sentirse acerca de tu persona de la misma manera. Entonces, pues Yahweh le da la autorización para que él vaya y haga. Entonces, usamos sano juicio para ser mejores ejemplos de justicia divina. Entonces, mi pregunta es, ¿estaban en su sano juicio los amigos de Job que saben que este hombre está pasando la calamidad más terrible, más horrenda que un ser humano puede pasar en la vida? Perder a toda su familia, a todos sus hijos, perder a todas sus propiedades, todo su ganado, quedarse económicamente roto en la calle y después terminar con una sarna
en su cuerpo. Entonces, todas estas cosas son indicativos en el antiguo Medio Oriente que si una cosa tal le pasaba a alguien, especialmente cuando salían estas ronchas en el cuerpo, ¿verdad? Que estabas afligido, afectado, tal vez con Saraat. Entonces se decía que es porque él había pecado, porque él había hablado malo, porque tenía pecados escondidos o porque no era lo suficientemente dadivoso. Entonces, ellos llegan con una misión, pero terminan promoviendo lo que ellos sentían por dentro. Es una exteriorización, están exteriorizando lo que tal vez en un momento dado de la amistad con Job ellos sentían. Celos, envidia, posiblemente soberbia de ver que él tenía mucho éxito, porque a veces los amigos pueden ser amigos, pero hay pensamientos de pensamientos y si las personas no corrigen esos pensamientos, esos monólogos internos, entonces pueden pasar a ser en un momento dado, en un momento que no esperaban, salen hacia afuera, se exteriorizan y es en el peor momento. Este momento de sufrimiento de Job no era para estar escuchando que los amigos lo estuvieran atacando con los pensamientos que ellos sentían, que por las razones o las posibles razones por las cuales Job estaba sufriendo. Entonces, vamos a ir hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el contexto o trasfondo del plan expiatorio de parte de Dios? Porque cualquier persona, hermano, vuélvame a ver acá, cualquier persona se puede hacer la pregunta, ¿por qué tiene que sufrir el justo? Los rabinos o los sabios de Israel dicen esto bien claro, ¿ok? En el Talmud, en el Humash, ¿verdad? Dicen esto, de que Dios prueba al justo, porque es el justo que está, como quien dice, en pacto con el Eterno. El mundo no tiene pacto con el Eterno, entonces es el justo el que tiene que pasar las pruebas. Abraham tuvo que pasar 10 pruebas y eventualmente dejó de ser Abraham para pasar a ser Abraham, pero pasó 10 pruebas. Entonces, las pruebas que pasó Moisés, no las he leído cuantificadas, pero fueron muchas. Y una de ellas recibió redarguyo por no haber obedecido directamente lo que le dijo el Eterno. Entonces, ¿cuál es esta situación? ¿Por qué es que el justo tiene que sufrir? Entonces, vamos a desglosar eso porque es importante que entendamos que el sufrimiento le pasa a todas las personas, buenos y malos, ricos, pobres, altos, bajos, gordos, flacos, a todo el mundo le va a pasar en un momento dado de la vida, vamos a pasar una etapa de sufrimiento. Entonces, de la perfección, dice en estos que escribí, ¿verdad? De la perfección o shalem, de ese estatus de perfección, de estar completo espiritualmente, pasamos al pecado. ¿Dónde? En Adán. Adán estaba en perfección, era shalem en el Edén, pero pecó y su condición disminuyó. Y después en Noah, Dios encontró una persona apta y nos trajo un descanso de que del pecado. Que luego en Abraham, ¿verdad? Continúan las pruebas de los justos. Después en José miramos la manifestación del varón de dolores y la aflicción. Y de ahí a la gloria de ser el más poderoso después del faraón. La historia prosigue, el pueblo esclavizado de Israel en Egipto que gime y Dios escucha y los liberta. Entonces, miramos toda esta historia de justos y que sufren. Abraham le secuestran a su esposa 2 veces. El sobrino también lo traiciona en cierta manera, ¿verdad? Y se aprovecha de la situación. Pero Dios le dice, no te preocupes que mucho más grande es la tierra que yo te voy a dar. ¿Por qué? Porque es que la intervención de un inocente, escuche muy bien, hermano, porque este concepto no se maneja en el cristianismo.
Este concepto se maneja, lo venimos a entender cuando comenzamos a estudiar en raíces hebreas. Tenemos que saber el trasfondo cultural del pueblo que Dios eligió. Entonces, porque es que la intervención de un inocente, en este caso, los dos trajes que Dios le confeccionó a Adán y Eva en el Edén, fueron porque hubieron dos ovejas o dos animales que fueron sacrificados para poderle hacer los trajes a ellos. Le confeccionó pieles. Entonces, esas pieles, yo sé que Dios pudo haber dicho, sean dos pieles, ¿verdad? No es que creamos que Dios es un mago, pero Dios es todopoderoso. Pero se confeccionaron dos pieles para ellos y eso requiere, mejor dicho, requiere de que dos animales sean sacrificados. Entonces, hubo una expiación por ellos, por eso es que no hubo muerte inmediata. ¿Ve? Entonces, se necesita un justo y que sea obediente. Es lo que usa o utiliza a Adonai para interceder, para intervenir y redimir a su pueblo. Esta es la metodología que Dios utiliza para redimir, que haya la intervención de un justo para que pueda haber, a través de ese justo, se pueda sembrar la semilla de justicia y el pueblo pueda recibirla, verla ejemplarizada. Entonces, y este concepto se maneja en el judaísmo. También se maneja en el cristianismo. Lo que pasa es que le pasamos por enfrente y no, lo leemos y no lo estamos viendo porque no lo estamos desglosando de esta manera. Entonces, Jesucristo murió ¿por quién? Por todo el mundo. Murió por todo Israel y murió por todo el mundo. Pero Él fue prometido a Israel. ¿Ok? Porque Él necesitaba morir para después ser levantado de entre los muertos para demostrar que Él es la vida, que Él fue el enviado real de Dios y que fue el elegido por Dios para hacer esta misión y demostrar de que hay una promesa de vida que es tangible, que es verdadera, que hay una promesa, que hay una esperanza. Entonces, porque solo habiendo un recipiente o contenedor, fíjense bien, un recipiente, por ejemplo, yo tengo esta botella de agua, tiene agua. Esta agua en un momento, yo la necesito a diario, pero en un momento de estar en un desierto, que estoy muerto de sed, pasa a ser un líquido de vida. ¿Ve? Y esta botella es el recipiente que sostiene, que contiene esta agua preciosa. Entonces, Dios necesita un recipiente, un contenedor que sea santo, que sea apartado aquí en la tierra. Es la manera que Hashem puede entonces depositar de su gloria, depositar de su espíritu y utilizar esa humanidad, esa persona. La gente hoy en día, hermanos, perdónenme, tal vez estoy bien emocionado, porque es que tengo pasión por, cuando yo entendí estas cosas, yo siento pasión por compartirlas, porque quiero que todo el mundo entienda. La gente se pregunta, ¿por qué no hay tantos milagros como antes? Porque Dios está buscando un contenedor, un varón de Dios, una mujer que Él pueda utilizar para que reciba Él la gloria. No de que el varón o la varona se glorifiquen ellos, que tomen la gloria para ellos. Pero también se necesita que sean obedientes. Dios necesita que sean gente entregada, que sean gente que tengan la visión de Dios y la proyecten, no la visión de ellos, no los caprichos del hombre, sino la visión de ellos, perdón, del Eterno, no la de ellos. Entonces, Hashem necesita depositarse en esa persona. Y cuando digo necesita, no es que Él necesite de necesitar. Estoy utilizando eso como una palabra que necesita una herramienta. Una persona que se deje usar como herramienta en la mano de Dios. Pero para que Dios lo pueda usar, esa persona tiene que ser obediente, tiene que estar en su palabra, tiene que estar, ¿verdad?, apartado y utilizar dejar utilizar su humanidad y que esa persona de tal manera que Dios pueda utilizar a esa persona, ¿ok?, en medio nuestro.
el templo era una tipificación, ¿verdad?, de la residencia de Dios. Él estableció el Edén primeramente, después miramos el monte. El Edén entendemos que es donde está el monte Moría, que es el Betel donde está exactamente establecido. No el Betel al norte de Jerusalén, sino el Betel, la casa de Dios, puerta del cielo, donde se estableció el templo, en el monte Sión, en el monte Moriah, que es el mismo. Entonces, es importante que entendamos que el templo tipifica la residencia del Eterno, tipifica el habitar de nuestro Padre Celestial entre nosotros. Pero ¿cuál era la misión? Nada más habitar entre nosotros, no, la visión del Padre Celestial, nuestro Abba Kadosh, era que a través de su Hijo Yeshua, una vez que Él llevara al cumplimiento su obra perfecta de redención, entonces que el Espíritu de la santidad venga y reside en aquellas personas que realmente quieren, se arrepientan, que busquen de su presencia, que se den cuenta de su naturaleza pecaminosa y den una vuelta de 180 grados y dicen: yo voy a hacer teshuvá, yo voy a retornar al Eterno, yo me doy cuenta que necesito un Salvador, y entonces esa persona regresa a Dios. Pero es a través entonces de Mesías que recibimos el Espíritu Santo, no de otra manera. Y el Espíritu Santo no va a residir en una persona que está ambivalente. No recibe al Señor, amén. Recibe a Yeshua como hace el juramento. Sí, yo sé de que Dios ha mandado a Yeshua, yo lo acepto como mi Señor y Salvador, como es la oración tradicional, ¿verdad? Pero realmente lo que estamos haciendo es: yo juro que de aquí en adelante yo voy a continuar obedeciendo la Torah de Dios, que es lo mismo que me enseñó Yeshua en los escritos del nuevo pacto o del pacto renovado, y yo voy a continuar creciendo en entendimiento para ser una persona entendida de la voluntad, que desea entender la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, eso es lo que hacemos, jurar. Pero el Ruach HaKodesh te viene a investir. Fíjense bien. Muchas personas piensan que esto es 1, 2, 3, pero recordemos, hermanos, los discípulos de Yeshua andaban con Yeshua por 3 años y medio y recibieron el Ruach, recibieron el Espíritu de la Santidad hasta cuando Él fue al cielo, hasta que Él ascendió en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue enviado a obrar a través de la misión que Yeshua le dio a los discípulos. Se hicieron señales y milagros, aún sin ellos haber recibido oficialmente al Ruach HaKodesh. Pero tenemos que entender que hubo un proceso, porque de la misma manera de que los profetas en el pasado recibían y eran investidos de repente con el Espíritu Santo y hacían maravillas, pues de la misma manera era asignado al Espíritu Santo a ir con ellos a hacer lo que Yeshua los había mandado a hacer. Pero es importante entender estas cosas. Entonces, entender a Job, el sufrimiento de Job y el objetivo, ¿ok?, es entender que Hashem necesita un pueblo santo en la tierra. Por eso es que eligió al pueblo judío. Le guste a unos o no les guste, Él eligió al pueblo judío y no los ha abandonado. Jamás los ha desechado. Jamás los ha negado. Esos son conceptualizaciones antisemitas. ¿Ok? Entonces, Dios necesita a un pueblo santo en la tierra que le sirva, que le haga abodá. Y a través de este pueblo siervo, los sacrificios que ellos hagan, la obediencia que ellos presenten y la justicia con la que ellos se comporten como ciudadanos del reino de Hashem, pasen a ser la razón y justificación para no volver a tener que destruir la tierra.
Es importante que entendamos esto. La gente pregunta, ¿para qué son los sacrificios? ¿Por qué tantos animalitos tenían que ser sacrificados? Se sacrificaban, era el pueblo judío, el pueblo hebreo que traía los sacrificios al templo. Eran los levitas los que ejecutaban, ¿verdad?, toda esta actividad de los sacrificios. Y se presentaban a través del sumo sacerdote, y los sacerdotes se presentaban los sacrificios en sus diferentes capacidades, para diferentes situaciones, para diferentes faltas. Y entonces la gente era expiada, pero también se expiaba el mundo, porque el centro, el epicentro del mundo es Sión, es Jerusalén. Entonces cuando la ciudad santa se mantenía en santidad, todo Israel se mantenía en santidad, y todas las naciones que desconocían a Yahweh, que desconocían del Dios de Israel, porque vinimos a conocer de ellos hasta después de la venida de Yeshua. Empezó a diseminarse la información por todo el mundo, por Grecia, por Asia Menor, y después hacia el Oriente, después hacia África, y después eventualmente a Europa y América. Pero eso tomó siglos. Entonces es importante entender que es el templo que mantenía el orden, la funcionalidad del templo mantenía el orden en la tierra, mantenía, digamos, el hecho de que Dios, aunque habían paganos haciendo muchas cosas, Dios tenía la habilidad de justificar que había sacrificios para seguir dispensando gracia a Israel, y a través de Israel a las otras naciones, a las 70 naciones del mundo. Entonces es importante entender estas cosas. Es por medio de un justo que muchos se salvan. Acuérdense lo que leímos en Proverbios 11:30 anteriormente. El fruto del justo es el árbol de la vida, y el que es sabio, el que aprende del árbol de la vida de la Torah, pues entonces salva vida, la dispensa, la comparte, la enseña. Nuestra misión cuando venimos al conocimiento de la libertad y de la riqueza de la palabra es compartirla. Entonces, por la justicia de Noé, el mundo fue juzgado, dice la palabra, y fue destruido, y también fue reanudado. ¿Dónde está eso? Bueno, en capítulo 6 de Génesis, Dios decidió destruir al mundo por el pecado, pero Noé halló gracia, dice. Él no encontró a nadie, él iba a destruir al mundo, pero de repente dijo, miró a Noah, y Noah halló gracia porque era un hombre, un varón perfecto, que dice en Génesis capítulo 6, 9b, Noah, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noah con Dios, se dio a conocer con Dios. Dios reconoció que era un hombre justo, lo dice la Escritura. En Hebreos 11:7 dice, por la fe de Noah, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, cosas que ni siquiera entendía, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Él no sabía ni lo que estaba preparando, por lo cual condenó al mundo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe, porque creyó a Dios. Y dijo, Dios va a traer juicio sobre la tierra, me dice que mi familia es la que va a sobrevivir, pues yo le creo a Él, voy a obedecer a Él, con mucho temor, y obviamente me imagino que sintió por dentro mucha ambigüedad, me imagino, porque ser los únicos sobrevivientes, y aunque el mundo era pecador, mucha gente pereció. Pero por un justo, vino a ser nuevamente reanudado el pacto. Vino a ser nuevamente reanudada la esperanza de la humanidad. Seguimos a la siguiente diapositiva. Proverbios 8:12 dice, soy Jokmah, sabiduría, y tengo Armah, buen juicio, jurisprudencia. El buen juicio es tener capacidad de hacer juicio para discriminar entre lo bueno y lo malo, y eso es prudencia. También tengo Da'at, que es conocimiento, y Metzimot, que es sentido común, discreción. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ejercitar en nuestra vida. Entonces, esto lo mencioné en la emisión anterior, pero estoy haciendo una cosa más corta acá porque olvidé mencionar, así que solamente voy a leer estos incisos porque necesito avanzar. Entonces, ¿quién es Eliú?
en el libro de Job es ejemplo del defensor, ejemplo del Mesías, el ejemplo del que viene a redimirnos. Entonces, el libro de Job es un libro de múltiples aplicaciones ¿verdad? Se refiere a muchas cosas. Pero estos cinco puntos son importantes que nosotros le demos cabida en el entendimiento cuando lo leamos. Sobre las constantes pruebas que los justos tienen que pasar para refinar su fe y dependencia en el Eterno. El punto número 2 es una referencia profética sobre el varón de dolores, todos los hombres justos de la historia bíblica, incluyéndonos a nosotros. Usted no sabe que cuando usted toma parte en la Torah de Dios, usted está escribiendo, aunque sea verbalmente. Cada vez que usted da un testimonio, usted está escribiendo verbalmente lo que la Torah funciona en su vida, que Dios no se inventó una ley, como muchos dicen, que ya no sirve, sino de que es eterna, que es perpetua, aleluya. Entonces, todo esto de referencia profética sobre el varón de dolores, que es la historia de todos los hombres bíblicos, como la tipología del Mesías sufriente, hijo de Joseph. Número 3, directamente es una referencia al Mesías Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Número 4, se refiere al sufrimiento del pueblo de Israel, ya sea del reino del norte o del reino del sur, y ahora, últimamente, en los últimos 2500 años, el pueblo judío, conformado por la unión de Judá, de los levitas y Benjamín. Esos tres se fundieron cuando fueron llevados a Babilonia y regresaron como un pueblo que se empezó a reconocer como los judíos. Fue en Babilonia que se les dio ese título o ese nombre. Número 5, en todos los mencionados con enfoque de Yom Kippur, todo lo anteriormente mencionado, ahora lo estudiamos y lo vemos con un enfoque de Yom Kippur, porque ¿quién entró? ¿Dónde es que empieza, verdad, la situación de Job? Cuando este ángel entra a la presencia donde estaba Dios con el resto de los hijos de Dios, verdad, en la corte. Y se abre el libro para ver qué es lo que está haciendo Job. Cuando dice, no has visto a mí, hijo Job, es porque el libro de los justos estaba siendo abierto en ese momento, se estaba estudiando qué es lo que estaba pasando. ¿Ve? Entonces, miramos que también al comienzo de Job, él está haciendo sacrificios para purificar a sus hijos, porque él quiere que ellos estén aptos para un momento dado. No sabemos, pero se puede inferir, podemos inferir nada más, de que es muy posible el libro que es el tiempo de Yom Kippur. Entonces, si tenemos esto en mente, podemos empezar a ver ciertas cosas en el escrito que nos van dando esa pauta. Es acerca de perdón, es acerca de expiación del reino. Entonces, continuamos a la siguiente diapositiva. Por favor, discúlpeme que tengo que ir un poquito medio acarretado, muy rápido, pero tiene la bendición del video que usted puede parar, retroceder e ir hacia adelante otra vez. Entonces, Lucas 9:22 nos dice, y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite el tercer día. Porque esa palabra, se me olvidó subrayarla, es necesario. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué el Dios, creador de los cielos y la tierra, capaz de hacer su voluntad, tiene que enviar a su Hijo y martirizarlo de esta manera? Esa es la pregunta que mucha gente no entiende. Y porque no entienden que el concepto de un justo va más allá de simplemente un sacrificio mortal. Cada vez que usted va por la calle y usted está comiendo y de repente mira una persona hambrienta o un niño que lo queda viendo con esa cara de hambre, y usted se quita el sándwich de la boca, lo vuelve a envolver y se lo da a esa persona, usted está muriendo a usted mismo. No solamente se trata de muerte, se trata de poner tu vida, poner tus capacidades, poner tu economía al uso de otra persona. Una persona que no te puede resolver nada, que no te puede devolver nada, que no te puede hacer favores ninguno, pero que está dispuesto a dar en sacrificio eso que se necesita en ese momento y que le va a marcar
una diferencia grande en la vida. Entonces, continuando con esto, porque es mucho más allá de simplemente morir. ¿Qué es lo que dijo el Señor Yeshua? Que esta es la prueba del amor más grande, aquel que esté dispuesto a dar la vida por su hermano. Eso es. Eso es. Un padre está dispuesto a dar la vida por sus hijos. Una madre está, completamente dispuesta a dar la vida por cualquiera de sus hijos en cualquier momento. Entonces, en Job 32 vemos a Job que ha entrado en todas las facetas de su sufrimiento y ha estado hablando con Dios y también con sus tres amigos Elifaz, Bildad y Zofar. Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos vinieron a Job para confortarlo, ya dijimos, pero terminaron tratando de corregirlo y finalizaron criticándolo como alguien carente de obediencia y rectitud, de no hacer justicia y bondad, de ser un arrogante y un engreído. Los tres amigos cometieron pecado, porque están agravando a una persona cuya vida está completamente debajo del péndulo. Está debajo del triturador o en medio de las paredes del triturador. Lo están atropellando su carácter mucho más allá de lo que realmente, porque ellos tenían estas astillas insertadas en el corazón de ellos, sus envidias, sus percepciones, sus celos. Y empezaron a desempacar todo esto en el momento menos indicado. ¿Ve? Atropellando el carácter de Job. No hicieron justos juicios. No hicieron justo juicio. Estos hombres eran pensantes. Estos hombres no eran cualquier persona del pueblo. Estos eran hombres que se codeaban con Job, el hombre más aristócrata en el pueblo de donde era él. Entonces, Job defendió su causa y los cayó de la mejor manera que pudo. Tuvo una interacción con él. Entonces se encendió la ira de Eliú, quien aparece de repente. Aparece de repente. Vuelvo y digo, aparece de repente. Así como Yeshua va a aparecer cuando todos los supuestos amigos de Israel le den la espalda y se junten a todos los enemigos de Israel y a esas naciones que van a venir a atacar. Y entonces, en el momento que están a punto de destruirla, Yeshua viene a la defensa. Entonces se encendió la ira del hijo de Baraj, que significa Barachel, que significa el Dios que bendice, el bendito, o el ungido de Dios, o el que da la bendición de Dios, el busita de Bus, de la parentela de Ram. Aram en paréntesis, o en corchetes, y dice, esto lo tomé del Companion Bible E.W. Bullinger, dice Ram, Aram, relacionado con Bus, en Génesis 22:21. Porque Job se justificó a sí mismo antes que a Dios. Ese fue, digamos, el enojo de parte de Dios, porque Job se justificó a sí mismo antes que a Dios. Eliú reprendió a Job, pero lo defendió como un abogado defensor de sus acusadores, sus propios amigos. Así como apareció, yo no sé si ustedes miren esto, es interesante, así como apareció un opositor en la corte del cielo para decir, si le quitan las bendiciones a Job, él seguramente no te va a bendecir. ¿Ok? Pero aquí de repente, en el ámbito terrestre, hay tres que están atacando a Job y surge Eliú, quien en ningún momento ha surgido en todo el libro de Job hasta ese momento. Entonces, y es porque Job está tratando de justificarse diciendo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo soy, doy esto. Empieza a justificarse ante Dios. Llegó un momento que su humildad estaba tratando de buscar una razón para apelar a Dios que le trajera un poco de sosiego, que le trajera un poco de descanso. Y eso no es anormal. Pero tenemos que tener cuidado. Yo siempre digo que yo quiero ser como Job
en los momentos difíciles, porque lo hace, él aproximó a Dios siempre con reverencia. Pero en un momento dado empezó a justificarse. Y eso fue lo que realmente, fue como para pararlo, para que no él mismo tropezara con su propia lengua. Entonces, Eliú reprendió a Job, pero lo defendió como un abogado defensor de sus acusadores, que eran sus propios amigos. Qué horrible es cuando tus propios amigos, los que han devengado, los que de tus favores, de tu amor, de los que se han sentado a tu mesa, los que has invitado, te dan la espalda, te critican, o que siempre lo han hecho y uno no se da ni cuenta. Pero qué hermoso es cuando hay lealtad. Qué hermoso es cuando hay cobijo de aquellos que te cubren la espalda y que no te das cuenta que te la están cubriendo. Eso es precioso ante los ojos de Dios. Entonces, en la referencia concordancia Strong, número 938, Busita proviene de la palabra hebrea Bus, que significa un descendiente de Bus, ¿verdad? Busita también significa dos israelitas. Número 3, Dabazú en Asiria. En Génesis 22, el hermano de Abraham, Nahor, que tenía dos hijos, uno se llamaba Uz y el otro se llamaba Bus. Concordancia Strong. En el palabra número 937, desprecio, significa desprecio, de maldad y de orgullo, y respeto. Hazme reír, juzgado por Dios, la justicia le llovió, avergonzando o cayó en vergüenza. Todo esto es lo que se puede decir que la palabra bus implica. Entonces uno dice, pues, no entiendo. Ok. Eliú era busita. En otras palabras, era el que se puso como el opositor a las causas de los amigos que lo estaban atacando. Y en un momento dado, o sea, defendió a Job de ellos, ¿okay? Porque él interactuó con ellos poniéndolos en su lugar. Y también en un momento dado, cuando empezó a justificarse Job, se paró enfrente de Job y le dijo, no, tú estás cometiendo falta acá. Entonces, él pasó a juzgar la situación, pero trajo un justo juicio, un juicio de Dios. Es bien interesante. Yo no lo había visto de esa manera, pero si les hace sentido a ustedes, les invito a que continúe investigando. ¿Okay? Por falta de tiempo no podemos parar acá. Entonces, Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Esto es una descripción de una situación árida, de una situación que está necesitando ayuda. Estamos hablando de raíces secas, de tierra seca, ¿okay? Que no tienen agua. ¿Okay? No hay parecer en él. Cuando dice no hay parecer, no hay buena figura, no hay buena, no se mira bonito, en otras palabras, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Algo que está grotescamente presentado en un momento dado por ese maltrato, aunque es grotesco, sanguinario, la manera como maltrataron al Mesías. Pero eso mismo nos trae a compasión, nos toca el corazón y esa misericordia que Él está dispensando a través de su sufrimiento, nosotros también la sentimos recíprocamente hacia Él, porque sentimos que nosotros realmente no merecemos, porque conocemos los tropiezos de los cuales nosotros somos capaces y que su inocencia, su pureza, su blancura, su realeza no tenía que padecer todas esas cosas por una persona faltante como yo, como usted, como todos nosotros. Entonces, es interesante que nos provoca a ser atraídos a Él, que le deseemos. Entonces, despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. No lo quisimos ver, lo rechazamos. Está hablando de la reacción del pueblo al cual fue prometido, pero que ese pueblo le rechazó. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no fue valorado. No lo reconocieron. Estaban viviendo la situación política, el dominio, y tratando de librarse de la bota romana, de que pasaron la visitación y no se dieron cuenta. Entonces fue menospreciado y no lo estimamos. No, ni siquiera buscaron en las escrituras para ver si este era el hombre, si estas cualidades, características aplicaban a la escritura. Simplemente lo desecharon porque los líderes que estaban en ese momento, especialmente en el templo, eran corruptos. No eran los líderes que deberían de haber estado. Estaban comprados por Roma. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por condenado, en paréntesis, de Dios abatido, que es la palabra afligido, que con lepra, como alguien leproso, inaceptable, alguien que da asco. Cuando la gente decía, también, yo estoy leproso, estoy impuro, perdón, entonces la gente corría para el otro lado, porque tenía miedo de adquirir saraat, lepra. Entonces, pero la palabra aflicción automáticamente se relaciona a esa enfermedad. Entonces, lo tomamos como un leproso. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para obtener nuestra paz fue sobre él. El castigo que deberíamos nosotros recibir para obtener nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, por su aflicción, fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, nuevamente la palabra afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Ni José, ni Job, ni Yeshua, nuestro Mesías, disminuyeron su luz, hermano, ni la visión para la cual ellos habían sido enviados, para acomodar su propia tranquilidad o para disminuir su sufrimiento. Exactamente como lo dice, creo que es en el Salmo 15 o el Salmo 16, está ahí, uno de esos dos. Cuando dice de que el justo no se retracta de su palabra porque simplemente las cosas se ponen difíciles. Por eso no va a dejar de cumplir lo que él ha prometido. Eso es en extracto lo que dice uno de esos versículos. Entonces, es aquí un ejemplo que se necesita un justo para que Dios pueda utilizarlo para salvar vidas en la tierra, para tocar vidas. Esas personas pastores que han muerto ahora durante el COVID-19, la pestilencia que está atacando al mundo, pastores que han muerto porque dieron su vida para ir a visitar a personas, hacer oraciones por personas, estar ahí con ellos. Muchos pastores han muerto, pero nadie ha levantado, nadie ha hecho esfuerzos por reconocerlos. Es importante que meditemos en estas cosas porque hay justos en nuestros días, pero es que estamos viviendo en una sociedad que demanda más de lo que está dispuesta a dar. Pide más, exige más, corrige más de lo que está dispuesta a corregirse a sí misma. Tenemos que utilizar nuestro sano juicio, ser buenos jueces, ser también buenos chotrim, buenos oficiales que ejecuten la justicia, la bondad, el amor, la benignidad del Eterno. Continuamos. Aquí en la siguiente diapositiva, hermanos, miramos, yo he traído esta enseñanza todos los años y la comparto con ustedes porque yo soy de los que creen que Yeshua fue crucificado entre el cúbito y el radio, no en sus manos, ¿verdad? Meramente en sus manos.
Creo que sus pies fueron atravesados, fueron juntados, pero fue atravesado por el talón de Aquiles, porque esos son los puntos donde se provoca desangramiento, o sea, de una manera rápida, porque esto es, la crucifixión es una metodología de hacer sufrir a una persona. ¿Ok? Entonces la crucifixión era arma de tortura, esa es la palabra que estaba buscando, una tortura, y diseñada para provocar desangramiento lento y tormentoso entre el cúbito y el radio en las muñecas y entre el talón de Aquiles en los pies. Yo sé que muchas personas no consideran esto, pero esto es una verdad. Por eso es que miramos dos ejemplos de pies petrificados que han sido encontrados como evidencia de las crucifixiones que llevaban a cabo los romanos, ¿verdad? Y estos dos pies, y aquí está en este hueso, ¿verdad? Que obviamente es una calavera, de una calavera ficticia, pero dan el ejemplo cómo eran crucificados. Es importante que entendamos esto. ¿Y por qué tiene que ver? Porque estoy hablando del sufrimiento. Cuando hablamos de un justo, tenemos que entender que esas personas están dispuestos a morir por servir al Eterno. Los justos sirven y no piden ser servidos. Por cárcel y por juicio fue quitado, dice, continuamos con el verso 8, y su generación, ¿quién la contará? Hay millones de seguidores de Yeshua alrededor del mundo. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Yo sé que usted conoce este pasaje, pero para evidencia en esta enseñanza necesito leerlo todo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas por los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue puesto con los inicuos y nunca hizo maldad. Ese es el carácter de un inocente. Por eso es que es necesario. La gente dice, ¿por qué el sacrificio es necesario? Porque Dios no está en el negocio de matar vidas humanas, pero algo tiene que pagar el precio por la falta. Entonces se establecieron los sacrificios de los animales para poder traer expiación y no tener razón para destruir al mundo. Entonces, y que nos traiga conciencia que necesitamos cambiar nuestra espiritualidad, nuestra conciencia humana debe cambiar, dejarse regir por la Torah para que así pare la necesidad de traer, ¿cómo se dice? Sangre a través de sacrificar animales. Si esto se hubiese hecho, hubiesen parado. Pero como nos dice bien claramente, no era perfecto. No era perfecto porque se necesita cambiar la conciencia. No es que la ley no era perfecta. El procedimiento de mantenerse limpio, el hombre era incapaz de mantenerse limpio. Entonces, por eso, a causa de la debilidad de la carne, no a la debilidad de la ley, porque la ley no es débil. Es la debilidad de la carne humana que no se quiere someter. Entonces había necesidad de traer sacrificios para evitar la destrucción del mundo. ¿Ok? Pero es importante que entendamos esto. Y cualquiera dice, no, pero es que Dios dijo de que Él nunca iba a destruir al mundo. Otra vez sí, dijo que no lo iba a destruir con agua. Pero la posibilidad de tener que destruir el mundo está allí. Bendito sea el Eterno que Yeshua HaMashiach vino a esta tierra, nos testificó y ahora nosotros somos lumbreras que Él encendió, que Él nos ha encendido y que estamos brillando para mantener su presencia aquí en la tierra. Es en nosotros los creyentes los que mantenemos el pacto en vida donde el Espíritu Santo se deposita. Nosotros simplemente somos los candeleros. El Espíritu Santo es el aceite y es el fuego. Aleluya. Entonces, con todo esto, Yahweh quiso quebrantarnos sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Es decir, eso de largos días es vida eterna. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mis siervos justos
a muchos. Nuevamente el concepto de que por un justo que sufra, muchos se salvan. Vuélvelo a ver acá. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando el justo que ha sufrido por la causa del evangelio ora por los transgresores, es mencionado de esta manera en las Escrituras 800 años antes que Yeshua llevara a cabo su obra en la cruz del Calvario. Okay, aquí él nos está dando la evidencia que cuando un justo ora por las personas que necesitan, Dios escucha la oración del justo. Por eso es que muchas personas, ya ahorita que estamos a punto de entrar a la fiesta solemne, en Rosh Hashanah, ¿verdad? Muchas personas tienen la costumbre en Israel de ir a orar a los panteones, a los cementerios. Y la gente dice, ¿qué locura es esto? No, no es ninguna locura. Hay mucha gente justa enterrada en Israel. Hay muchos maestros, muchos rabinos, muchos sabios entregados a la vida de hacer la voluntad de Dios. Entonces hay mucha gente que va y ora, no a la tumba, no idolatrando a la persona, sino, Señor, acuérdense que los judíos no conocen a Mesías, no todos. Estamos hablando del ortodoxo que no conoce de Yeshua HaMashiach. Estamos hablando de la ortodoxia. Entonces ellos van y piden, ¿ok? En mérito de sus maestros, en el mérito de los sabios, Señor, escucha nuestras oraciones. Y de acuerdo al judaísmo, de acuerdo al entendimiento de todo lo que he explicado hasta este momento, es válido. Porque la vida de esas personas fueron lumbreras. Muchos de esos jóvenes, muchos de esas familias son hijos espirituales de esas personas. O gente que estudió con esos sabios, sus vidas han cambiado porque se ilustraron con la sabiduría que Dios le dio a esos sabios. Entonces, hay un mérito en ellos. Pero obviamente nosotros entendemos que el que es mérito, por eso es que se dice el nombre, sobre todo nombre, es el de Yeshua. Y nosotros nos referimos a él. Muchas personas tienen problemas porque dicen que no hay templo, entonces no se van a hacer tevilá. Bueno, no hay templo, perfecto, no vivimos en Israel, perfecto, pero yo todavía puedo ir a hacer tevilá y lo hizo y lo hago siempre en el nombre de Yeshua, porque él es mi sacerdote. No es válido aquí en la tierra, pero en el cielo sí es válido. Entonces tenemos que entender y poner en perspectiva ciertas cosas. Yo no estoy en desacuerdo con ninguno, porque yo tengo maestros que posiblemente no están completamente de acuerdo de ojo a ojo con esto, pero eso no significa que no podamos continuar aprendiendo juntos, amarnos y tener puntos de diferencia. Bueno, entonces continuamos. A veces no queremos pasarlas de rompecabezas. Pues las situaciones que nos llegan a la vida, las dificultades, los obstáculos pasan de ser de tornillos, arandelas, clavos y trinquetes, hermano. Esto lo aprendí escuchando al maestro Joseph Good una vez recientemente, ¿no? Que él estuvo hablando acerca de esto, anoche, por decirlo de esa manera. Y a mí me causó muy interesante, porque es la verdad. A veces nosotros no podemos poner las piezas juntas de la vida porque nos hacen falta los tornillos adecuados. O a veces nos hacen falta la instrumentaria, las herramientas adecuadas. Es ok no saberlo todo, no poder poner una mesa. Yo le digo a mis hijos, yo puse ya muchas cosas a través de mi vida, las armé. Ahora les toca a ustedes. No es que no quiera hacerlo, yo siempre ayudo en lo que puedo, pero dejo ahora esas tareas a los más jóvenes. Entonces, es ok no saberlo todo. Está bien si no sabemos la respuesta o las soluciones. Quizás necesitamos ayuda. Y llegar a ese asesoramiento o autoasesoramiento de que necesitas ayuda, a muchas personas se les hace difícil. Y se quedan en el silencio y se quedan menguantes, se quedan menguando en necesidad. Y no quieren, por testarudez, pedir ayuda.
Entonces eso no es usar el sano juicio, no está siendo un buen juez en la vida, no está siendo tampoco un buen oficial porque no está ejecutando nada. En ciertas ocasiones, y aunque somos espiritualmente o personas espirituales y hacemos o decimos las cosas con cuidado, recordemos que no solo depende de nosotros, sino de otros. A veces somos bien cuidadosos, pero hay personas que se ofenden de todo. Depende de otros, de sus actitudes, de la cultura de vida que esas personas tengan. Y aunque usamos nuestro mejor sentido de juicio, la gente lo puede tomar todo a mal. Y entre más lo trates de arreglar, se pone peor. Es mejor dejarlo así. Hay personas que son delicadas, hay personas malcriadas, hay personas dificultosas, hay personas que siempre quieren estar en caos. Ese es el estilo de vida, caos, pelea, argumento, discusión, quieren tener la razón. Y no debe ser así. Y dentro de estos ejemplos de vida, mire, hay un ejemplo que yo quisiera darles de aplicación, porque una vez en la iglesia, recién regresé, había estado unos años fuera y me volví a reconectar, y entonces allá por el principio de los años 2000, y entonces en una reunión había yo llegado, bendito sea el Eterno, al diaconado, me dieron la oportunidad, eso fue una gran oportunidad, un prestigio, ¿no?, de poder servir a Dios en capacidad de líder en una iglesia. Eso es importante. Pero estaban algunos de ellos quejándose de que la limpieza, de que esto, que lo otro, y yo empecé a escuchar, yo no sé si tal vez estaban por probarme, no lo sé, pero yo simplemente quise motivarlos y dije, hermanos, mire, hagamos todo lo que necesitemos hacer, estamos acá para eso. Yo personalmente le dije, estoy bien agradecido que se me dé esta oportunidad, y donde quiera que el pastor me ponga a hacer algo, yo lo hago con deseo. Y eso fue mi error. Yo estaba tratando de hacer algo, motivar, que hiciéramos algo bien, pero mi error fue empezar a usarme como ejemplo, porque yo tenía apenas un par de meses de haber llegado. Entonces, a veces tenemos que ser un poquito, utilizar el sentido común, especialmente en situaciones como tal. Mi intención y todas las palabras que dije estaban bien hasta el momento cuando me empecé a usar como yo. Yo lo hice sin querer, no lo estaba haciendo para autopromoverme, no lo estaba diciendo para hacerlos sentir a ellos menos, ni que yo soy el Superman. No, simplemente se me salió un poquito de la carnalidad, sin querer. No me estaba, de verdad, no lo estaba haciendo para hacerme notar especial. No lo estaba haciendo así, no estaba queriendo motivar, pero simplemente la carne a veces se te esconde, se te dibuja, se te camufla y dices cosas y no debió haber sido así. Pues después le fueron a decir a alguien, al pastor, de que yo decía de que yo lo podía hacer todo, que yo era completamente distorsionado de lo que yo había, como sucede normalmente cuando una persona va a repetir lo que otra persona dijo, lo distorsiona. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice cosas en el momento que lo dice y enfrente de quien lo dice, porque hay personas que no están viendo con el mismo enfoque que tú. ¿Ve? En otras palabras, ¿es palabra de Dios la que estás promoviendo o es autopromoción? Obviamente ellos percibieron que yo me estaba autopromoviendo, pero estaba completamente yo inocente. Entonces, somos, hermanos, lo que aprendimos a hacer y hacer. Nos enseñaron a hacer de alguna manera, porque tenemos ese extracto cultural, pero también aprendimos a hacer otras cosas. No estoy hablando de ser como persona y a hacer cosas. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de eso, cómo somos y qué es lo que hacemos, porque es importante, especialmente cuando te compaginas con otras personas de otras culturas. La celosía surge a veces de lugares que usted ni siquiera lo espera. Entonces, hay que ser buenos jueces. No hay que estar con temores, pero al mismo tiempo hay que ser directos. Hay que ser claros y hay que ser amorosos, pacientes.
y no ser acusatorios, o tal vez no es la palabra correcta, estar acusando a personas o saltando a conclusiones. Buenos jueces y buenos ejecutadores, o ejecutores, perdón. Entonces, no ejecutadores, ejecutores. Entonces, basado en eso, quiero decirles de que una vez mi esposa, y no sé si estamos en la siguiente diapositiva, mi esposa me regañó porque yo me encontró clavando un clavo con la maceta o el pestle o la mano del molcajete o del mortero. Y me regañó y me dijo que porque yo estaba utilizando eso, que debería de buscar el martillo, pero en ese momento no encontré el martillo y eso me sirvió para solucionar el problema. No encontraba otra cosa, no encontraba otra herramienta y ese fue el aparato pesado que necesitaba para poner un cuadro. Entonces, esa era la herramienta correcta, no, pero me sirvió. De la misma manera, otro día estaba yo con necesidad de utilizar un atornillador o desatornillador, dependiendo en qué manera lo esté usando, porque cuando va a atornillar, usted necesita un atornillador, y cuando va a desatornillar, necesita un desatornillador. Eso es un juego de palabras, simplemente. Pero me regañó también mi esposa, ¿verdad? Porque me dice, ¿por qué estás usando el cuchillo de mesa? Cuando realmente tenemos desarmadores que puedes utilizar. Y es que lo que pasa es que no lo encontré. Alguien lo movió de su lugar y estoy apurado y tengo que salir adelante. Entonces, esta no es la herramienta adecuada, ¿verdad? Pero me sirvió. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? A veces, en el proceso de nuestro crecimiento, vamos a utilizar ciertas cosas que nos van a sacar de apuros, pero no son la herramienta correcta. De la misma manera, a nosotros nos enseñaron la palabra de Dios de cierta forma. Y le voy a decir con todo respeto, ahora que yo estudio en raíces hebreas, por favor, con todo respeto, no quiero que nadie se ofenda, porque yo salí de la iglesia. Yo salí del catolicismo al sistema pentecostal, y del sistema pentecostal a un sistema de una iglesia más moderna, ¿verdad? De deseos de restauración, ahora después a las raíces hebreas. Entonces, es importante que entendamos que hay un proceso de crecimiento. Es así como nos enseñaron. Muchas enseñanzas fueron a manera de utilizando cuchillos en vez de atornilladores y utilizando pestles en vez de martillos. Pero ahora estamos utilizando las herramientas correctas. A veces utilizamos objetos que no son las herramientas adecuadas, pero que hacen el trabajo. Sabemos que no somos los correctos, que no son los correctos. Eso no significa que yo dejé ahora los martillos para utilizar la herramienta equivocada. No, es al contrario. Una vez que encuentro la herramienta adecuada, necesito continuar utilizando la herramienta adecuada. Entonces, sabemos que no son los correctos, pero en la emergencia, en la necesidad son útiles. No quiere decir que por eso los cambiaremos de uso de ahí en adelante, sino que fueron útiles mientras encontrábamos o comprábamos la herramienta correcta. Entonces, usamos las habilidades, la creatividad y la astucia mientras llega la sabiduría, hermanos. La sabiduría es reconocer que necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir creciendo. Pero una persona que dice, no, es que en raíces hebreas hablan de un montón de cosas que yo no entiendo. Bueno, de eso se trata, para eso es que estás yendo a este nuevo lugar, a esta nueva iglesia, a esa nueva sinagoga, para que te enseñes. Pero tienes que poner esfuerzo, tienes que poner ahínco, tienes que buscar cómo aprender. No decir, bueno, mejor me quedo como estaba, hermano, porque eso es renunciar al regalo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Sabe qué es el mejor ejemplo que le puedo decir? Usted está siendo el hombre que agarró el talento y se lo puso por debajo y se sentó sobre él. Porque dijo de que el Señor le iba a pedir cuentas y mejor se quedaba con eso porque no quería perderlo. ¿Y qué le dijo el Señor? Eres un necio, eres un inútil. Porque era necesario que pusieras a invertir
este talento que te di para que le sacara ganancia. Eso es crecer en conocimiento, es estudiar su palabra, es para que indaguemos a qué hemos sido llamados. Entre más aprendemos, Dios te puede utilizar más. Entonces, continuemos hacia adelante, hermanos, porque hay mucho que decir. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las maneras antiguas, de las leyes, de la manera de hacer juicios, de hacer leyes, de caminar, para poner un poquito del pasado, para tener después un poco más al presente y después ahora al más presente, actual. Entonces, los descubrimientos arqueológicos nos arrojan grandes verdades del pasado histórico y cómo las civilizaciones lograron incorporar el pensamiento creativo. Estábamos hablando de creatividad, la sabiduría y implementando equidad, justicia y categorizar las leyes, haciendo su utilidad muy funcional. Fíjense bien, haciendo su utilidad funcional. Mire, una de las cosas que yo siempre he dicho, si me puede poner acá atención, ¿qué hace el esquimal? Ahí no hay, en esas tundras de nieve, el esquimal lo que hace es hacer utilización funcional del material más abundante, la nieve. ¿Y qué es lo que hace? Ladrillos de hielo y hace casa. Bueno, pues en la antigüedad, ¿qué es lo que hicieron las civilizaciones antiguas? En el mero del desierto, donde hay arena, donde hay tierra abundante, es lo que abunda, y están en Mesopotamia, en medio de dos ríos, que a veces inundaba todas esas áreas, ¿verdad? Cuando subían las crecientes. Entonces, que cuando miraron de que se mojaba y que esta tierra dura, seca por el sol, empezaba a suavizarse, pues era el material abundante. Pues empezaron a hacer ladrillos y empezaron a construir edificios que muchas personas, cuando vemos las fotografías de las creaciones que hacían estas personas antiguas, nos quedamos a mirar y nos preguntamos cómo es posible. Porque utilizaron el material abundante que tenían a la mano y lo hicieron funcional. Para los casos, continuando con lo que estaba leyendo, para casos familiares, de negocios, de comercio, internacionales o interregionales, y por supuesto, el área de leyes de carácter ejecutivo y carácter real, es decir, de parte del rey, de la corona. La maquinaria que movió este desarrollo futurista, obviamente, fue la invención de la escritura. Creo que lo mencioné anteriormente. La invención de la escritura es el invento más grande, porque ahora un pensante puede escribir y una persona que necesita ejecutar algo a distancia puede leerlo en una tablilla de arcilla, que es lo que quiere el rey que se haga. Entonces, eso fue una revolución. Y además que empieza el desarrollo de la enseñanza, el desarrollo de diseños, el desarrollo de cosas que trajo, la capacidad de poderse comunicar con países de diferentes idiomas o reinos, perdón, de diferentes idiomas. Utilizaron los que tenían a la mano, lo conocido hasta ese momento, y lo implementaron en su cultura para extraer beneficio de ello. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la Torah. Nosotros no podemos testificar de la funcionalidad de la Torah a menos que la implementemos, que la pongamos por uso en nuestra vida, y que Dios quiere que lo hagamos porque Él quiere que comprobemos que su pacto funciona en nuestra vida, de que está vivo. Entonces, los niveles altamente desarrollados del sistema judicial en Mesopotamia son evidentes. Crearon asambleas de ancianos en las ciudades, luego implementaron las habilidades de otros funcionarios locales de involucrarse, es decir, le permitieron a los ciudadanos a involucrarse en estos concilios, permitieron representación del templo a religiosos o representantes de la corte real adicionales, que a menudo actuaban como testigos. Hay evidencia en tablillas de arcilla documentando los casos de las partes involucradas ante la corte, que en un caso se representaron a sí mismas. Ahí no hubo abogados ni profesionales involucrados.
¿Por qué? Porque esas dos personas se presentaron a la corte y es como que dice uno de los primeros casos donde un esposo o estas personas que estaban en relación se fueron sus propios abogados. Qué interesante, porque uno puede decir, este es el primer caso en la historia. Entonces, por lo menos de lo que se tiene documentación, podríamos decirlo. Y eso es gracias a la escritura. Entonces, tenemos un ejemplo en esta diapositiva de tabla legal cuneiforme de Sumeria. Después en medio tenemos una tabla con escritura cuneiforme del código de Hammurabi en Babilonia. Y después tenemos una tabla de arcilla de Asiria. Todas ellas escritas con el idioma cuneiforme. En Egipto los reyes faraones y sus personales reales respectivos administraban procurando otorgar justicia y gobernar la tierra. Opuesto a la percepción que nos deja Hollywood y las películas, los faraones se debían a sus pueblos y ser justos les aseguraba ser apreciados por su nación y les garantizaba poder retener su trono y corona. Es decir, que los faraones no eran que todos eran malos y que eran dinastías y que eran digamos, tiranos, etc. Habían reyes buenos y también habían reyes malos. El rey derivaba su autoridad de los dioses, los códigos legales egipcios. Fíjense bien, no se han descubierto, nunca se han encontrado nada escrito que diga, estos son los códigos legales de Egipto. Hay referencias en escritos antiguos que implican que tales leyes existieron. Excuse me. Se deducen conjeturas porque los egipcios tuvieron jueces y personal de apoyo del tribunal, miembros de una clase de escribas que funcionaban como cuasi abogados y tribunales y procedimientos legales que funcionaban de forma rudimentaria. Es decir, tenían un sistema establecido, pero no se han encontrado estos códigos. La justicia estaba disponible tanto para los pobres como para los ricos. Estaban sofisticados en ese sistema. A algunas personas, jueces, se les encargó que velaran porque la ley, es decir, ma'at, significa ley, se utilizara para el bien de toda la humanidad. Habían personas que eran como jueces que se encargaban de asegurarse que se estaba haciendo justicia, que las leyes no se estaban utilizando para el beneficio de algunos. Entonces, continuamos. Por el lado de los eteos o hititas, se tienen registros de instrucciones a los oficiales en el siglo XIII a.C. De Tudalías IV, aproximadamente o cerca 1237-1209 antes de la era común. Los oficiales se clasifican como comandantes de miles, designados como mayores, etc. Los oficiales del ejército sirven como jueces. Estos oficiales del ejército también tenían esa función que podían ser jueces. Como un caudillo, en otras palabras. El rey, sin embargo, fue quien dio las órdenes e instrucciones. Es decir, el que no se perdían, ¿verdad? Quién es quién. Pero era el rey quien daba las órdenes y las instrucciones. Se podían rechazar casos extremadamente difíciles para los distintos jueces. La justicia debía hacerse en todos los casos a los involucrados sin mostrar parcialidad por los ricos o los pobres. En Egipto, acciones similares se registran en una estela de Oremeb del siglo XIV a.C., donde leemos que buscó hombres íntegros y de excelente carácter para servir como jueces. Qué interesante, porque Dios también le dice al pueblo israelita en el desierto, ustedes van a buscar hombres que sean íntegros, ¿okay? Que sean de buen carácter y que no acepten soborno. Y Él da una serie de listas de leyes para establecer las cualidades que Él está esperando. Los sabios de bendita memoria, Hassal, nos dice que Jitro es el padre del sistema judicial judío. Fue Jitro o Jetro quien aconsejó a Moisés que estableciera una jerarquía con él mismo
en la cima, donde un rey estaría como un rey estaría en una monarquía. Los nominados de Moisés podían manejar asuntos civiles, mientras que los asuntos difíciles necesitaban ser llevados ante Dios a través de Moisés. Esto separó los aspectos religiosos de los civiles del proceso judicial similar al sistema en Egipto. ¿Dios estaba copiando de Egipto? No, hermanos. Dios es el dador de todo el conocimiento, pero Dios estaba estableciendo con Israel, lo sigo repitiendo, un sistema de leyes de mucha más calidad y de mucha más justicia. ¿Ok? Vamos hacia adelante. En Egipto el faraón nombraba a un visir como ministro titulado profeta de Maat. Ese era uno de los títulos de esa persona. La diosa de la verdad y la justicia era Maat, para sentarse en la corte de juicio. A diferencia, los reyes hititas servían en el tribunal. Esto estamos hablando en Egipto. Ahora los hititas están al norte, estableciendo al norte y al oriente de Israel antiguo. A diferencia, los reyes hititas servían en el tribunal más alto, que era también un tribunal de apelaciones. Él era el administrador de la tierra de Hatí, bajo el Dios creador de la tormenta, dueño de la tierra. Eso está hablando de los baales de ellos. Los reyes hititas también eran vistos en esa luz y como el sumo sacerdote de los dioses. Era también como el sumo sacerdote de los dioses. Ahora, en contraste, Yahweh es el dueño de la tierra en Israel y delega la responsabilidad de justicia a todo Israel, no solo a los jueces, sino a toda persona responsable. Tiene su responsabilidad comunitaria o nacional o del reino que lo obliga a tener un comportamiento excelente para proyectar el carácter de Dios en él y que toda persona adopte la misma actitud. En el antiguo Egipto, los textos históricos dan referencia de altos funcionarios oficiales, consejeros denominados visires. Un visir era un ministro. En el caso de Joseph, hijo de Israel, Jacob, era el primer ministro o virrey, se denominaba visir anacrónicamente al máximo dirigente o primer ministro, cuya autoridad solo era superada por la del faraón, asumiendo varias de sus funciones por delegación, es decir, se les delegaba esa responsabilidad. Aquí en estas pinturas y arte que miramos a la izquierda, la justicia terrenal, la balanza te pesa, y si la justicia de tu corazón no pesa como pluma, no pasarás a vivir al más allá. Esa era la manera como también a los reyes se les pesaba si ellos habían sido aceptados para tener vida eterna o vivir en el más allá. Maat es la diosa de la justicia divina en el antiguo Egipto. Entonces, 1 Corintios 1, 17 a 23 dice lo siguiente: para hacer mejores ejemplos de su justicia, no era lo de abajo, sino que al lado. 1 Corintios 1, 17 a 23 dice arriba: pues no me envió Mashiach, Cristo, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, la cruz de Mashiach. Entonces, aquí está diciendo de que este es un hombre letrado. Rab Shaul, apóstol Pablo, es un hombre letrado, estudioso. Pero él dice, no me mandó a bautizar Cristo, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, que yo no te convenzas con palabras ensalzadas, porque entonces, ¿para qué murió el Eterno? Yo lo que te tengo es que presentar el plan de salvación, que es nada más a través de Yeshua, el Mesías, y conceptualizarte el entendimiento, ¿verdad?, de que es con Él, por Él, a través de Él, que viene esa redención, y eventualmente la redención final, ¿verdad?, cuando Él regrese. Ahora, es bien interesante porque estamos hablando de sabiduría. No sabiduría de palabras, se está refiriendo con esta expresión a la filosofía que yo anteriormente mencioné.
La filosofía que los hombres utilizaban, la retórica, el speech. Se me va la palabra en español en este momento, ¿verdad? Pero es importante porque aquí al lado derecho tenemos pensadores como Epicúros, tenemos pensadores como Cícero y también Platón. Perdón. Entonces, Mesías, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Ahora el 19 subrayado y también el 20. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Entonces, muchas personas toman estos versículos y dicen, viste, no se necesita estudiar tanto, no se necesita ser completamente letrado, conocer varios idiomas. Muchas personas se agarran de esto y malinterpretan lo que está diciendo. Él está hablando en contra de personas que están enseñando doctrinas basadas en sabiduría humana. Entonces, él está contrarrestando, pero voy a continuar antes porque eso no es necesariamente el enfoque. Porque lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que utilizar todo lo que tenemos en nuestro alrededor, todo lo que hemos aprendido, todos los entrenamientos, toda la educación, ¿verdad? Inclusive todo lo que estamos aprendiendo en el diario. A veces encontramos artículos bien interesantes, sociales y cuestiones en el internet hoy en día. Entonces, todo lo que estamos aprendiendo lo pongamos a la utilización para ser mejores portadores de la justicia de Dios. Que demos mejor ejemplo que somos hijos de Dios. Pero no al contrario, no al reverso. ¿Okay? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No fue a través de la sabiduría de los hombres que el hombre alcanzó conocer de Dios y por lo tanto lo dieron a conocer. No, fue a través de darlo a conocer por impartir el conocimiento de la palabra de Dios. Es la sabiduría de Dios la que se imparte a través de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros estamos en medio. Queremos ambas cosas. El cristiano pide señales y también quiere sabiduría. Pero queremos señales sin santidad. Y queremos sabiduría sin estudiar. No podemos hacer eso. Entonces, ¿sueno a crítica? Sí, crítica constructiva, no destructiva. Porque lo que yo quiero instar es que necesitamos empezar a aprender, empezar a estudiar, empezar a eso que nos interesa de la palabra, buscar, hasta que encontremos muchos detalles y estemos más tranquilos que hemos alcanzado un conocimiento más alto. Pero nosotros predicamos a Yeshua o a Mashiach crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es locura. Es la prédica de la palabra de Dios la que provoca fe, hermanos. Nosotros sabemos que así es. Y estudiamos, como dice aquí en el cuadro verde, para ser mejores ejemplos de su justicia divina. Tenemos que entender de que los sabios antiguos de cualquier país del mundo, griegos, romanos, de cualquier parte del mundo, europeos, modernos, americanos, no importa. Hay muchas frases hermosas. ¿Ok? Toda esa sabiduría es importante. Porque ¿quién le dio el cerebro al hombre? Dios. Pero no podemos poner la sabiduría humana sobre la palabra del Eterno. Utilicemos de partida la sabiduría de Dios primero y podemos utilizar elementos del conocimiento de los hombres para embellecer, pero no para tratar de mejorar ni cambiar la palabra de Dios. Entonces, más para los llamados, sean judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Yeshua es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él está el conocimiento.
En Él está la capacidad del entendimiento, en Él está la inteligencia. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. Revísese, hermana, hermano, cuál es su vocación. ¿Ok? Que no sois muchos sabios según la carne, que no nos hagamos sabios según la carne, ni muchos que no nos hagamos poderosos, ni muy nobles. Esta versión dice muchos, pero le voy a decir como lo dicen otras versiones. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, chequense, que no sois muy sabios, que no seamos muy sabios según la carne, que no seamos muy poderosos, ni muy nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios puede hacer de personas que estaban completamente perdidas, personas apasionadas por establecer el reino de Dios sobre la tierra, evangelistas, maestros, pastores. Y es interesantísimo que porque aquella palabra que dice que a quien más se le ha perdonado, más ama, es cierto. Es cierto. Rab Shaul, Pablo, era un hombre letrado, sabio, políglota, mínimo hablaba unos 5 idiomas. En el libro Redescubriendo, hay un libro que se llama Redescubriendo a Pablo por David B. Capes, Rodney Reeves y Randolph Richards. Los escritores explican que en Corinto el cuerpo de creyentes era diverso y experimentaban divisiones. Es decir, Pablo devotaba muchos esfuerzos para mantener al cuerpo, a la iglesia unida. Rab Shaul creía que el evangelio de Yeshua HaMashiach tenía el poder suficiente para hacer a todos los pueblos hermanos, a todos los pecadores justos y a todas las razas, hijos de Dios. En Mesías todos somos iguales. Había muchas presiones realísticas que afectaban y fracturaban y exponían a este remanente a que se derrumbara, a que se rompieran. Entonces, los patrones tenían que parar de preferir a sus clientes favoritos, dejar de ignorar y menospreciar a los pobres en la mesa del Señor. Los esposos y las esposas debían aprender a adorar juntos al Señor en hermandad. Los judíos tenían que aprender a escuchar las enseñanzas de las Santas Escrituras de la boca de los gentiles. Los analfabetos tenían que depender de la élite para ser educados o liberados para entender los escritos de Pablo. Entonces, era un simple hecho reunirse en casas separadas, alentaba, es decir, el simple hecho de tenerse que reunir en casas separadas debido a las castas, alentaba que las diferencias étnicas, castas sociales, conceptos religiosos y la lingüística levantaran paredes de división. ¿Y qué nos dicen de Deuteronomio 16:19? No torcerás el derecho, no hagas excepción de personas, ni tomes soborno. No se podía hacer eso. Y eso es lo que está peleando Pablo, ¿verdad? En ese momento. Él está tratando de establecer en las iglesias de su tiempo, él está tratando de traer una unidad y un entendimiento de hermandad. El llamar hermanos, como hemos aprendido, ¿verdad? Es prácticamente un ecualizador, donde son hermanos y no son de diferentes castas. Entonces, era importante entender eso. Llamarse hermanos, estabas proveyendo equidad. Entonces, no hacer excepción de personas también está en Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9. Entonces, tenemos que ver, aquí Pablo está peleando con esa filosofía grecorromana que establecían castas y divisiones, versus la Torá, que es el espíritu, que trae vida, que trae unidad, que trae echad, que trae equidad. Utilizando destrezas de liderazgo, estamos siendo, por decirlo de esta manera,
utilizando la sabiduría y liderazgo, tenemos que entender que tenemos que utilizar el sentido común, porque todas las personas no son cortadas con la misma tijera. Hay caracteres y uno tiene que aprender a ser observador de las maneras de las personas, de la educación de las personas, de cómo aproximar a las personas. No es tratar de hacer diferencias, ¿ves? Pero es ser sabio. Es saber y entender que todo el mundo no se les puede hablar igual. Hay personas que se ofenden. Y eso es una realidad. En este tiempo de Teshuvah, antes de entrar a la fiesta solemne de otoño, tenemos que ser muy maduros y entender estos conceptos. Porque a veces nosotros decimos, es que yo no he ofendido a nadie, no tengo por qué pedir perdón. Pero esa misma actitud es la que te está llevando a cometer la agresión. Tenemos que ser sensibles, sensatos, medirnos. Porque eso es lo que quiere el Eterno, que seamos de acuerdo al carácter de Yeshua, que era dócil, amable, justo, humilde, manso. Cuando no sepamos qué hacer, traigamos nuestras cargas a Él. Él nos va a dar sabiduría, nos va a dar una carga más liviana, nos promete que nos va a dar su shalom, el shalom que el mundo no puede dar. Solamente Él lo puede dar. Entonces, yo estoy contento de que ustedes me estén acompañando a través de este maravilloso viaje por las enseñanzas de Jueces Shoftim. Hay mucho que aprender, continuemos aprendiendo. No lo sé todo, hermanos. Me siento privilegiado de poder estudiar con tremendos maestros y tener recursos donde ir, pero yo les insto que ustedes continúen en su voyage, en su viaje por este mundo del aprendizaje, contextualizando la palabra, haciéndola tangible, no solamente con conceptos en el aire, pero tratando de ponerlas, compaginándolas con cosas del diario vivir, de la historia, aprendiéndolas con cómo hicieron otras personas. Es importante para que entendamos que lo que tenemos, el reino que Dios está preparando para nosotros con su Torah para el futuro, es maravilloso. Y tenemos que aprender a ser buenos ciudadanos que demuestren la justicia de Dios que es en Yeshua HaMashiach. Me despido de ustedes. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe en Metroplex, Texas. Hasta pronto. Se les ama. Shalom. No se olviden del like.